Muy buenas, bienvenidos a una edición más de Cruce de Palabras. Soy Luis Hernández Navarro y vamos a conversar con el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, muy probablemente el escritor más leído y reconocido de México en el extranjero. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Placer. Tú comenzaste hace casi año y medio este programa y hoy en esta nueva etapa nos acompañas nuevamente. Esperemos que sirva de amuleto de buena suerte. Pues sí. Acabas de estar en el estado de Veracruz, el epicentro del dolor en estos momentos, porque un fotógrafo que había trabajado ahí durante muchos años, Rubén Espinosa, y que tuvo que salir de la entidad perseguido, fue salvajemente asesinado en la Ciudad de México junto con 4 mujeres. ¿Qué impresión te causó lo que se está viviendo en la entidad? Pues había un ambiente terrible porque salieron los periodistas a la calle y frente al Palacio de Gobierno se tendió un lazo negro y flores blancas. Y el grito unánime fue el Estado. Las sospechas por parte de la comunidad de informadores que estaba ahí reunida, había un centenar de periodistas veracruzanos. Esto no es un crimen accidental, no es un acto del crimen organizado, no, esto es lo que él había dicho. Lo que el propio Rubén había dicho, que había señalado 2 últimas intervenciones de la Policía del Estado, reprimiendo de manera salvaje a estudiantes y a maestros. Los habían macheteado salvajemente. Y él había mostrado a través de sus fotos, en una de ellas, que unos supuestos paramilitares no eran tales y no eran policías. Eran policías. Él es el policía, el periodista número 14 en ser asesinado en el estado de Veracruz durante el periodo del actual gobernador Duarte. Sí. Pareciera como si la política de algunos estados de la República, con particular intensidad, aunque se está produciendo en todo el país, de reprimir a los movimientos sociales, se extendiera hacia el asesinato. Y en este caso, de informadores. Vamos hablando de más de 100 periodistas mexicanos asesinados. La situación es muy, muy, muy preocupante y se establece en el marco de la impunidad, maldita sea. O sea, sistemas judiciales que no funcionan, investigaciones que no se producen, culpables que no existen. Entonces vivimos en un país donde desde el presidente puede ser acusado con abundantes pruebas de corrupción a partir de que acepta una casa multimillonaria por conceder permisos y opciones para empresas privadas, hasta que miembros de su gabinete están en situaciones similares, hasta que tenemos un gobernador que jamás ha sido enjuiciado, que tiene 3 castillos en Francia. No quieren ojos que vean, no quieren bocas que cuenten. Y además, en medio de la ofensiva más brutal del proyecto neoliberal que ha conocido la historia de México, contra los maestros, contra los que viven en una playa, contra las mujeres y los locatarios de los mercados, contra los trabajadores petroleros. La otra cosa que yo estaba inmerso en Tabasco era la noticia continua de despidos masivos en plantas petroleras para allanarle el terreno a la entrada de las transnacionales. Contra los normalistas. Evidentemente. Tú acabas de ser padrino de generación de los muchachos de Ayotzinapa que acaban de terminar su escuela, en un país en el que el ser padrino generalmente significa disparar, invitar las cervezas, pagar la fiesta, comprar un traje, y tú en lugar de eso les obsequiaste libros. Pues era obligado, era un honor que me hacían los muchachos de Ayotzinapa, a mí y a ti. Tú fuiste el que, yo estaba fuera, estaba en la Feria del Libro de Guatemala y mandé mis libros contigo como transportista. Hay que reconocer que estabas involucrado como camello de libros. Camello de libros. La herida de Ayotzinapa permanece abierta. Si no hay justicia, la herida está abierta. Y esto no lo quieren asumir, entender. Están dispuestos a arrojar toneladas de tierra, cortinas de humo,
y en medio de una creciente impunidad y un descontento cada vez mayor. Está gobernando con el 25% de la aprobación el actual presidente. Y siguen, y siguen, y siguen. Y se asesina periodistas, se desaparecen jóvenes, y todo se presenta como si fuera la acción del narcotráfico. ¿Qué hubiera pasado, Paco, si esto que sucedió con Rubén, el fotoperiodista, hubiera sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, países que tienen gobiernos progresistas? Estas situaciones derriban gobiernos, excepto en México, donde el marco de la impunidad es tan brutal que pueden ponerse a un lado, observar, dejar que pase el tiempo, lanzar cortinas de humo, distraer a la opinión pública, y se va acumulando, y acumulando, y acumulando, y acumulando. ¿En qué país del mundo, sí, en medio de una ofensiva de la sociedad civil a través de los grupos armados de la sociedad civil, que está a punto de destruir al narco en Michoacán, el gobierno detiene no a los narcos, sino a las organizaciones militares de autodefensa, de las autodefensas. Y pacta con el narco? ¿En qué país? Impunidad es el nombre del juego, entonces. Sí, no solo eso, además, juicios amañados por todos lados. Además, mientras se entra en el laberinto del sistema judicial. En la Ciudad de México se han producido en estos últimos 3 años cerca de 2 centenares de detenciones, todas ellas arbitrarias, todas ellas en contra de derecho, todas ellas sin pruebas, todas ellas acaban liberándolos, pero ya le fundieron a un adolescente 3 meses de cárcel, 5 meses de cárcel, 6 meses. Y en otros... Un absurdo de un gobierno que está gobernando, tú decías, con el 25% de la votación. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes para ver qué piensa Paco Ignacio Taibo de las elecciones que acaban de pasar en México? Sigan con nosotros. Paco, acaban de haber elecciones en el país federales. Formalmente, la alianza del partido en el gobierno, con un mal llamado Partido Verde, tienen la mayoría parlamentaria para seguir gobernando. Pero la gran novedad de la temporada es la emergencia de un nuevo partido en el que tú participas, del que tú eres dirigente, que es Morena. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué está sucediendo en el país con esto? Yo más bien en Morena soy dirigido que dirigente, pero bueno, ahí estoy. Eres parte del Comité Nacional, hombre. Sí, y hago cargo de la cultura. Y hago estragos. Fuiste y ando de un lado ampliamente votado. Sí, la emergencia de Morena es interesante, sobre todo porque impacta básicamente en 2 lugares, en Veracruz y en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México impacta muy fuerte. En la Ciudad de México gana 5 de las 16 delegaciones, pero no solo eso, gana 4 más que se las roban a punta de fraude. Y me consta, o sea, un gobierno formalmente de izquierda organiza un fraude para impedir que la izquierda accede. Sí, descarado. Compra de votos, regalo de despensas, tabiques, material de construcción, amenazas, chantajes. Es una acusación muy fuerte. No. Ahí las pruebas están claras. En las delegaciones de Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Coyoacán, es transparente. Que son especie de alcaldías de la Ciudad de México. La Ciudad de México está dividida en 16 alcaldías que tienen un margen de gobierno muy grande. Tienen presupuestos propios y capacidad de acción importante. Y bueno, en este sentido, la emergencia de Morena en estas 5 delegaciones, y además el hecho de que es el partido más votado en la Ciudad de México, un saco de basura, el PRD está destruido, moralmente discapacitado, firmó pactos con el gobierno, se corrompió, estuvo ligado a Ayotzinapa en la medida que uno de los responsables directos era un alcalde elegido por ellos y defendido por ellos, que el gobernador del estado era un gobernador afín al PRD. ¿Y las autoridades electorales, Paco? Sirven para 2 cosas, en castellano simple y puro, para nada y para una pura, reverenda y celestial chingada. No sirven para nada. Tenemos un aparato electoral en el cual, ante la queja fundamentada, tú le dices, aquí tienes irregularidades de este tamaño. Te dicen cosas como, no se pueden probar, son accidentales.
Y tú dices, a ver, señores, aquí han invertido millones y millones de pesos en compra de voto y aquí hay cientos de pruebas que lo registran. Sí, pero usted no puede demostrar que al que le compraron su voto fue y luego en la soledad de la casilla electoral votó como lo habían comprado. Y decías, dicen esas cosas. Dices, en Veracruz también hubo un triunfo de Morena. Muy importante, se ganaron Jalapa y Coatzacoalcos, que además son simbólicas. Jalapa es la capital del gran movimiento estudiantil contra el autoritarismo y Coatzacoalcos el centro de la zona petrolera, uno de los centros de la zona petrolera. De un estado muy grande que va a tener elecciones el año que viene. Sí, y donde ha habido un avance también importante de Morena, porque están hasta acá del gobernador que tienen. Se ha dicho que este triunfo de Morena es el regreso al fantasma del populismo. A mí me encantan los que dicen eso, porque si yo soy populista, ¿tú qué eres, imbécil? ¿Tú eres antipopular? Bueno, populista se utiliza como una calificación de un gobierno irresponsable. Adjetivo descalificatorio. Populista es aquel que ejerce acción popular. Y entonces, ¿los otros qué son? ¿Son antipopulares? ¿Sí? Porque el problema de señalar con el dedo a propuestas políticas que están por una redistribución del fondo del dinero público y que sobre todo están en la lógica de primero los pobres, me parece verdaderamente deleznable. Entonces, ¿qué? ¿Primero los pobres? No. ¿Primero quiénes? ¿Los oligarcas? México ha estado viendo hacia el norte. ¿Esos triunfos de Morena significan que va a comenzar a ver hacia el sur? Ojalá. Ojalá. México tiene una característica perniciosa, que es vivimos con orejeras, tan imbuidos en la constante y cambiante crisis permanente nacional, no sabemos mirar hacia afuera. Y ya no digamos la derecha, que en general mira hacia solo un lugar, que es un maldito bolsillo, sino la izquierda, que tiene una enorme inhabilidad para ver el resto de América Latina y entender y aprender y conectar. Ojalá. Las experiencias de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador... De Argentina mismo, hombre. ¿Son, desde tu punto de vista, conocidas, apreciadas en el país? No, son mucho menos conocidas de lo que debían ser y muchísimo menos apreciadas de lo que debían ser. Tenemos entre 1000 tareas, la izquierda mexicana, entre 1000, una de ellas que es relatinoamericanizar a México. ¿Qué significa eso, Paco? Significa volver a tender puentes. Volver a tender puentes informativos y culturales. La cultura es el gran vehículo de ida y vuelta. Eso no existe hoy en día. Las editoriales argentinas, por ejemplo, que fueron tan importantes en alguna época en México, no llegan. Las mexicanas no llegan a Latinoamérica. Ahora empieza a producirse un fenómeno interesante, que es el libro mexicano está bajando por todo Centroamérica, por primera vez. Centroamérica. Sí. Pero, o sea, no solamente llega la Bimbo, no solamente llegan las empresas mexicanas, sino también... Está llegando el libro. Yo he estado en este último año en 3 ferias, Panamá, Costa Rica y Guatemala, y es notable la presencia de nuevo del libro mexicano, lo cual está muy bien. Pero tendríamos que hacer un esfuerzo supremo para que el viaje fuera de ida y vuelta. Ahora, en la próxima Feria del Libro, en la que vamos a estar trabajando... O sea, no solo llega el Chapulín Colorado. No, bueno. ¿O sigue llegando el Chapulín Colorado también? Contamos con su Prefiero astucia. ignorar si el Chapulín Colorado llega o no llega. No es santo de mi devoción. No, pero es uno de los símbolos de identidad. Sí, y la cerveza Corona también. Ajá. La cultura es el gran puente de ida y vuelta. En la medida en que fortalezcamos lazos culturales, en que grupos teatrales de aquí y de allá recorran el país, cuenten historias, en la medida en que el libro circule, en la medida en que el cine circule, en la medida en que la televisión no controlable y no controlada circule, avanzamos. Bueno, tú has estado trabajando en ese proyecto de manera muy intensa. Con Telesur has realizado una serie muy exitosa, Los Nuestros, que da cuenta de ese fenómeno, y está por aparecer una biografía del Che también.
¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora que regresemos nos cuentas un poco sobre la naturaleza de estos proyectos? A ustedes, amigos, amigas, los invitamos que sigan aquí con nosotros en Cruce de Palabras. Volvemos. Estamos de vuelta en Cruce de Palabras. Conversamos con el escritor Paco Ignacio Taibo. Y Paco, tu experiencia con Telesur al hacer Los Nuestros, ¿es parte de este proyecto cultural al que te refieres? Absolutamente. ¿Qué impacto crees que ha tenido? Tú has seguido viajando por América Latina, presentando tus libros, grabando otros programas, ¿no? ¿Qué le dice a el ciudadano latinoamericano una historia de los yaquis, como la que acabas de grabar, o de Rodolfo Walsh, el periodista, o de John Reed? Funciona muy bien. Y son eso, cruce de líneas, cruce de horizontes. La primera serie de Los Nuestros, muy bien con Telesur. Cero censuras. Nadie vino a decirme nunca qué tenía que decir. Te lo podrían haber dicho. Más le valía no intentarlo. Gran libertad para trabajar. Nos movimos con una libertad enorme, siempre apoyados. El equipo con el que trabajo es muy bueno. Anima Films Argentina. Ya de por sí, de origen, es un equipo plurilatinoamericano, que es productor y director y camarógrafo argentino, un mexicano en la conducción y siempre un sonidista del lugar donde estamos trabajando y un chofer donde estamos trabajando. Entonces el equipo se cubaniza durante 15 días, se vuelve salvadoreño durante 20 días, guatemalteco. ¿Y la recepción de la serie? Excelente, es impresionante. En Cuba nos paraban en la calle, estábamos filmando. Una gente como Guiteras, ¿qué le puede decir, por ejemplo, un hondureño? Un periodista como Walsh, que la revolución ¿qué le puede decir a un mexicano? Que hay todavía puntos de referencia que podemos tocar, que son no argentinos, no cubanos, son nuestros. O sea, identidad latinoamericana para aventar para arriba a lo largo de los 6 programas. ¿Y a John Reed te lo apropias también? Pero nada más porque luego, anduvo con Villa. Oye, ¿te parece poco? ¿Tú no anduviste nunca con Villa? Pues no. Bueno, pues entonces... Pero también estuvo con Lenin. Sí, pero eso es una bronca de los de ellos. Los nuestros es que anduvo con Villa. Ajá. Y ahora entramos en el segundo proyecto. El proyecto del Che. Debe ser apasionante, ¿no? Sí, pero además nos volvimos locos. Van a ser 30 ciudades en 14 países, filmados a lo largo de un año. 8 horas va a durar el documental, que es la historia del Che, contada en terreno. Y aquí pasó y ahí dormía. Ya has estado entrevistando gente. A un montón de gente y moviéndome. En relación a tu historia, a tu biografía. Yo sigo del Che. fielmente la biografía. No tenemos guión, trabajamos sin guión. Telesur aceptó que trabajáramos sin guión. Cuando dijeron, ¿y el guión? Le dijimos... ¿Eres como un músico de jazz o qué? ¿Vas improvisando? No improvisas. ¿Sobre la marcha? Tienes un libro que tomó 10 años de trabajo y postproducción, 400 fotos registradas. Ahí está el guión. Un personaje latinoamericano mundial. Sí, eso nos va a obligar y nos obligó a filmar en Madrid, en Praga, en el Congo, en el Cairo, en Guatemala, en Tuxpan, Veracruz, en Rosario, Argentina, en toda la isla de Cuba. Y la cultura latinoamericana, Paco, ¿qué más habría que hacer para que pudiera construirse, difundirse? Es una reinvención. Mira, yo creo que están funcionando últimamente bien las ferias del libro. Estamos haciendo puentes, vasos comunicantes, ¿no? Pero para eso tiene que haber libros. Sí, pero estamos ya logrando que no solo lleguen los autores, sino que lleguen libros. Porque a muchas través veces de las lo que ha venido sucediendo es que la industria editorial que se vende en América Latina es una industria editorial de base española, sí, que no distribuye a los mismos autores que publica en países más allá de sus lugares de origen. Su lógica perversa es: yo edito lo que me viene de Barcelona
y edito a los autores locales, que son mi fuente de grandes ingresos, y no edito a los del país de al lado, y no distribuyo. Pero bueno, ya hemos logrado, trabajando con las transnacionales, sobre todo en América Latina, que son mucho más sensibles que en España. O sea, una transnacional no es un monstruo piramidal con rey y príncipes, no. Una transnacional es un aparato más complejo. Entonces, si encuentras a la gente clave en los lugares claves, puedes apoyarte en esta sensibilidad. Entonces hemos estado logrando traer, vincular cada vez más. O sea, está volviendo a crearse una corriente latinoamericanizante del libro. Va a tardar, no va a ser fácil, pero está produciéndose. Autores como Chomsky han señalado que las grandes esperanzas, que las anomalías en esta tendencia a la uniformidad internacional vienen precisamente de lo que está sucediendo en América Latina. ¿También sucede eso en el terreno de la cultura? No lo sé. No lo sé. No sé si en el terreno de la cultura somos vanguardia, retaguardia o centro derecha o centro izquierda. No sé dónde estamos en el marco. Lo que sí sé es que, y eso lo sé, es que los puentes los crea la cultura. Luego los cruza todo tipo de cosas, pero los puentes los crea la cultura. Los crea la canción, los crea el cine, los crea el teatro, los crea el libro. El libro es el gran constructor de puentes. Hoy por hoy, lo que estamos produciendo en materia de esos sectores en América Latina, no lo veo. A ratos sí descubro elementos de vanguardia. En algunos lugares estamos produciendo material de vanguardia, nuevas formas de contar. Y la recepción de tu obra en América Latina, Paco, ¿cómo la percibes? Pues a mí me da re bien, pero soy un afortunado de largo tranco, pues son muchos años trabajando. ¿Más en la novela, más en la historia? En México, más en la historia. En el resto de América Latina, más en la novela. En la novela policíaca. En la novela policíaca y en la novela histórica. En Argentina, por ejemplo, es más fácil entrar con mi novela histórica, me ha sido más fácil que con... Ahora, por ejemplo, editaron para la Feria del Libro de Buenos Aires 7 libros míos nuevos en Argentina. O sea, no solo haces novela histórica, te pones también camisetas históricas, como la Doliente de Hidalgo que traes ahí. Sí, véase. Es el estandarte de un batallón de Valladolid, zona de Morelia, en que se juramentaron durante la independencia, se cortaron las venas y dijeron patria o muerte. Hay una recuperación de la historia en toda América Latina, ¿no? En toda América Latina, pero en México... Una reivindicación de Simón Bolívar, de los héroes de la independencia, y en México también. En México es potente. Es el gran caballo sobre el que la izquierda nos hemos montado en materias sorprendentes, como por ejemplo el trabajo de formación política. Han sido los grandes caudillos del trabajo de formación política de estos últimos 3 años, Villa, Zapata, Hidalgo, Morelos, Juárez, a Zarco, a Guillermo Prieto, el general Zaragoza, han sido los grandes constructores de pensamiento político crítico de izquierda. En un minuto, Paco, ¿por qué? Porque si queremos ir hacia algún lado, tenemos que ir acompañados de alguien que nos cuide. Los niños católicos no tienen ese problema, tienen a Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Nosotros necesitamos al cura Hidalgo y a Pancho Villa cabalgando con nosotros. O sea, necesitamos reivindicar un santoral laico, dices. Exactamente. Pero ¿y si la historia las hacen los pueblos? ¿Por qué reivindicar líderes? Porque la historia que hacen los pueblos ha sido secuestrada por los gobiernos, entonces hay que contar historias que tienen que ver con las luchas del pueblo y sus figuras más representativas que construyen identidad. Yo te puedo contar la Revolución Mexicana durante 6 horas, pero te puedo contar durante 15 minutos a Pancho Villa y creaste un elemento identitario. No son elementos de estampitas escolares. Para nada. Oye, el Villa que yo cuento de estampita no tiene nada, es mal hablado, salvaje, se casó 32 veces, le gustaban las malteadas de fresa, no, para nada. El Pancho Villa que yo cuento no es de estampita. Le dicen a los jóvenes algo que los jóvenes quieren escuchar y que a los jóvenes y a los viejos. Es notable la recuperación de lectores de la tercera edad que dicen,
Y esto a mí no me lo habían contado, que tienen un poco más de tiempo libre. Estamos impactando, sobre todo a través de toda la red de Paralela y Libertad, estamos impactando adolescentes y tercera edad, sobre todo. O sea, y ese éxito de Villa no es solo que haya ocupado Columbus, que haya sido el único latinoamericano que invadió Estados Unidos. No, tiene más. Que por ejemplo montaba una yegua que se llamaba las 7 leguas, que era yegua, no caballo. Reivindiquemos el aspecto feminista. Que era invencible y que llegó a caminar 7 leguas con 3 tiros en el cuerpo. Pero por lo pronto tu último libro es uno sobre la Revolución de Asturias de 1934. Sí, y el último dentro de días será un libro sobre el anarcosindicalismo en su época dorada, 1917-1923, en Barcelona, y el gran debate sobre la vanguardia armada o la vanguardia sindical. FAI, CNT. En aquella época todavía no FAI, pero sí, dentro de la CNT, los tiratiros y los organizadores de huelgas espectaculares. O sea, vas a abonar a la leyenda negra donde los comunistas te acusan de anarquista y los anarquistas de comunista. Sí, espero que los socialdemócratas me acusen de algo novedoso. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Te esperamos en una de estas. Y a ustedes, amigos, los esperamos aquí la próxima semana. Pero, por eso